Hola, buenas noches. Mi nombre es César Ernesto Gómez Rodríguez. Es sobre la materia de Derecho Procesal Penal. La materia es Dogmática Procesal Penal y Principios del Sistema Penal Acusatorio. Es la actividad 4, Teoría del Caso. Es la lectura Peña y González, Peña González del 2019. El libro es Teoría del Caso de Editorial Flores. Bueno, en esta actividad se va a desarrollar lo que es el principio de la teoría del caso. Eh, es un tema bastante donde se puede ahondar, ya que es es una primera parte fundamental para poder elaborar nuestra estrategia como tal. Entonces, con base en eso, nuestra investigación y nuestra postura hacia el caso que decidamos llevar, pues va a ir encaminado hacia elaborar una teoría del caso coherente y concorde a las pruebas que se nos van presentando, pero también de otra manera tiene que ser flexible a estas mismas. Pero bueno, dentro del tema iremos desarrollando esos puntos que considero importantes, que como lo repetía hace un momento, todo es importante para mí. Este punto es básico, como lo vimos en la en la sesión que tuvimos en Google Meet el miércoles pasado. Se platicó mucho de esto y para mí es muy básico esta parte. Bueno, en las partes, ya sea la fiscalía o la defensa, sus aspiraciones irán basadas en una idea central y una teoría de lo que sucedió en el hecho. Eh, tiene que ser, tiene que haber un relato que dé cuenta de los hechos, tiene que ser comprensivo en un primer simple, autosuficiente y verosímil. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues tiene que estar situado en la realidad de los hechos y que tiene que ir concordando, tiene que ir cuadrando. Desde ahí vamos a tener una teoría sólida y, y muy coherente, tiene que ser lógica. Eh, esta historia esta historia lógica, recordemos que va a ser la que le vamos a contar al juez y tiene que tener todas las bases para que pueda ser tomada en cuenta. Si no, va a ser muy complicado que el órgano jurisdiccional eh, encuentre esa cuadratura. Nosotros tenemos que llevarlo de la mano a la estrategia que queremos llevar. Como les decía, es la estrategia o el plan que cada parte sobre los hechos que se van a ir suscitando y que podemos ir demostrando con las pruebas pertinentes. Entonces es aquí donde tenemos que dar coherencia a este relato. Yo platicaba sobre la declaración. ¿Qué tan importante va a ser esta declaración inicial que pueda dar nuestro representado? Se nos recomienda, o bueno, yo tenía esa idea de que a veces no es recomendable dar una declaración en el momento hasta que llegue, hasta que llegue el asesor legal. ¿Por qué? Porque vamos a ir dando cuadratura a ese relato y en el momento a lo mejor se nos escapan o damos más atención a unas cosas que a otras por la misma emoción del momento. Entonces creo que aquí es donde entra un primer acercamiento de parte del asesor jurídico, porque va a ir quitando la paja, por así decirlo, y dejando las partes fundamentales y esenciales. Entonces, lo ideal, lo ideal es que esta declaración
primero nosotros revisemos qué es lo que nuestro representado va a declarar. Y sería mejor que estemos presentes o en algún momento dado o en algún momento que nosotros creamos convenientes que él se manifieste, ¿no? Y puede ser mediante también la declaración escrita, ¿no? Como lo hacemos muchos. Entonces, yo creo que esa parte sí es importante. Eh, Como les decía, ¿desde qué momento se va a empezar esta teoría del caso? Bueno, desde el momento en que nosotros tenemos conocimiento, nos hacemos llegar de la carpeta de investigación, debido a que muchas veces, pues, de oídas o lo que cuenta la gente muchas veces no corresponde a- al hecho en sí, ¿no? Nos cuentan mucha paja, pero el hecho tiene otra connotación, tiene otra realidad jurídica, entonces es importante esa parte, conocerla. Eh, bueno, las características de la teoría del caso de este autor nos menciona que tiene que ser única, creíble, con suficiencia jurídica, lógica, flexible y tiene que ser sencilla. Lo que platicábamos desde un principio, ¿no? Eh, Tiene que ser única, tiene que ser una versión de los hechos. Si estamos buscando diferentes alternativas, creo que no es la recomendable. Tenemos que ir por un solo camino y es por eso que tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer, cómo es que vamos a defender. Entonces, si empezamos a dar alternativas a la historia o esta teoría, eh, nuestra teoría va a carecer de esta fuerza, ¿no? Debe de ser creíble, debe de ser algo que tiene que ser creíble en cuanto a la realidad de los hechos, porque si no, pues, no va a corresponder a las pruebas ni a lo que podamos nosotros tratar de explicar mediante las pruebas y mediante el juicio esta parte, si no, no va a ser, no va a ser verificable, ¿no? Y se va a ir disipando esta teoría. La suficiencia jurídica, bueno, aquí el autor nos menciona dos partes, por parte de la Fiscalía y de la Defensa. Parte de la Fiscalía, todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad, toda la teoría del caso tiene que ir en función de eso y se tiene que demostrar para que, bueno, el castigo o la pena se lleven a cabo. Si falta alguno de estos o si no los hubiera, pues no se configuraría el tipo penal. Entonces aquí, eh, en cuestión de la fiscalía, ese va a ser su objeto, ese va a ser su objetivo, que se reúnan todos los elementos de la conducta. Y de la defensa, por otro lado, va a ser determinar la falta de un elemento de la conducta o de la responsabilidad. Sí, la otra parte, o sea, vamos a buscar que no se cumpla o que no se configure como tal para que, por así decirlo de manera coloquial, podamos chispar a nuestro, a nuestro representado, ¿no? Va a depender de la postura que estemos adoptando. Pero también, bueno, a mí me comentaban en la materia de la licenciatura que tenemos que adoptar las dos, tenemos que pensar en las dos posturas, tanto cómo nos van a atacar y cómo nos podemos defender o al revés. Entonces es importante siempre tener esa noción de cómo es que lo vamos a hacer y tener en cuenta al contrincante porque pues saber por dónde puede llegar el ataque, ¿no? Entonces es importante que tengamos esas dos partes. Eh, la lógica, lo que platicábamos, tiene que ser coherente lo que estamos diciendo con lo que estamos viendo en los hechos y la realidad, ¿no? Porque si no, va a carecer nuestra teoría va a carecer de toda coherencia. Tiene que ser flexible. Esto tiene que ser flexible a al diferente desarrollo del juicio como tal, en cuanto a la presentación de los testigos, en cuanto a la presentación de las pruebas, si hay alguna que no se llega a dar y que nosotros estamos considerando que es importante, nosotros tenemos que solventar y tenemos que tener un plan B para ver esa parte. Y bueno, pues deben de ser hechos, deben de ser de manera
los hechos deben de ser relatados de manera sencilla y clara, lo más claro que podamos, ¿no? También la teoría del caso nos ayuda en esencia para el alegato de apertura. ¿Por qué el alegato de apertura? Porque es aquí donde vamos a fijar la postura y se la tenemos que hacer ver al juez. Tenemos que también tener un poquito de habilidad y de cuidado para, pues sí, para destantear al contrincante, ¿no? Eh, eh, la prueba, bueno, las pruebas se van a organizar de manera cronológica y de manera estratégica. Eso también nos sirve para ir bien. En la teoría de caso nos va a servir esta situación para ir eliminando las pruebas innecesarias, ordenar a los testigos y a los peritos. Esto en primer orden, siempre, ¿no? De importancia, y tal vez cerrar con también alguno otro que tengamos nosotros pensado para dar este cierre y tener ese impacto. Entonces es importante abrir y cerrar con impacto. Eh, También nos va a servir para los contrainterrogatorios. Eh, Aquí también nos dicen que no vayamos por esa parte de ir investigando información con la cual no contamos. Simple y llanamente con la información que se cuenta, las pruebas que se van dando. Si nosotros tenemos o intentamos averiguar eh, mm, o hacer sujeciones aparte, afirmaciones, es peligroso porque igual y no se cuenta con esa prueba como tal, o pueden desechar esa prueba porque se obtuvo de manera ilícita. Entonces tenemos que tener cuidado ahí cómo vamos a presentar nuestra información. Y bueno, también aquí tiene que ver con las objeciones y las oposiciones a la evidencia. Eh, en base en la teoría tenemos que ir descubriendo qué queremos que el juez sepa y qué queremos que el juez también lo sepa, pero de diferente manera. Eso es lo importante. Entonces, si fijamos esa teoría del caso, pues nosotros vamos a ir fijando nuestras objeciones, ¿no? Eh, bueno, la teoría del caso, desde parte de la Fiscalía, es la explicación jurídica de por qué ciertos hechos ocurridos deben dar lugar a una sanción penal en contra de su actor. Esa es la postura de la teoría del caso. Y en el caso de la defensa, eh, es por qué se debe, la explicación jurídica por qué se deben sancionar a aquel o aquel que se tiene por actor. Sí, o sea, aquí en apariencia es lo mismo, pero no, el juez deberá admitir finalmente solo una teoría del caso. Y en el caso de la defensa, siempre va a ser para configurar la conducta. Y en el caso de la fiscalía va a ser siempre configurar la conducta. Y en el caso de la defensa siempre va a ser desvirtuar o atenuar o esta parte, o ir quitando agravantes. Siempre va a ser importante. Bueno, los elementos de la teoría del caso es que es fáctica. Ajá. ¿Qué es fáctico? Bueno, vamos a identificar los hechos relevantes que van a comprobar la existencia de la conducta punible y de la responsabilidad. Y bueno, aquí en la cuestión de lo fáctico, es como dar la declaración, y podemos tener hechos, pero esos hechos los vamos a tener que demostrar con las pruebas. Y estas pruebas tienen que ir encaminadas a lo jurídico y a probar esta situación fáctica. Si no, solamente se puede quedar en eso, en una buena historia, pero si no tenemos manera de comprobarlo, va a carecer de esto, ¿no? Y bueno, los hechos son acciones, circunstancias de modo, tiempo, lugar, lugares, personajes, instrumentos y resultados de la acción. Todos estos, nosotros, en la cuestión fáctica y con la cuestión jurídica probatoria, le vamos a dar sustento y peso a nuestra teoría del caso.
En la cuestión jurídica vamos a ver la adecuación de los hechos de las disposiciones legales, tanto sustantivas como objetivas. Sí es la norma penal aplicable. Cuando se da el hecho tenemos que ver en qué recae o en qué no recae. Entonces ahí es donde tenemos que ver esta parte. La cuestión probatoria, bueno, como platicábamos, tenemos que demostrar los hechos. ¿Cuáles hechos? Las acciones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto es fundamental. Con lo fáctico ya serio, tenemos que probarlo. Y lo que platicábamos, las pruebas tienen que ser las más idóneas. Entonces nosotros ahí vamos a demostrar los hechos de nuestra teoría del caso. Entonces por eso tenemos que configurar todo y tenemos que acordar todo de manera que esta parte se dé. ¿Qué otra cosa? Bueno, un hecho es un estado un hecho es un suceso o un estado de existencia con relación. Eh, em, en cuanto a los medios de prueba, tenemos que ver qué fortalezas y qué debilidades tiene. Ajá, tenemos tenemos que ver qué es lo más fuerte que nosotros tenemos y cuál es la debilidad. Igual de nuestros testigos, de nuestras pruebas, para que con base en eso nosotros hagamos nuestra estrategia, ¿no? Eh, y bueno, tiene que haber como desde un principio, tiene que haber una lógica en el relato, en cuanto a tiempo, lugar y modo de las cosas, para que esto se vaya configurando y se dé de manera tal que sea coherente. Y que sea coherente desde la cuestión fáctica, jurídica y probatoria. Todo esto tiene que ir enlazado. Entonces eso es una teoría del caso en sí. Nosotros tenemos, eh, cuando nos allegamos de la carpeta de investigación, nosotros tenemos que configurar esta parte. Se hablaba en la clase de Google Meet de crear este cuadro para ir depurando precisamente esto, la paja, y ver los hechos con los cuales contamos y con los cuales nuestro cliente cuenta para poder hacerlo. Entonces es importante que vayamos depurando y que vayamos afinando y practicando esta parte, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo del video y espero que me haya quedado bien. Hasta luego, buenas noches.